Imagina subir a un avión en 1955 y aterrizar 37 años después, sin haber envejecido un solo día. Esto no es ficción. Esto es la aterradora historia del vuelo 914. Un misterio que desafía toda lógica, donde el tiempo y la realidad se doblan de maneras que nadie puede comprender. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te helará la sangre. El vuelo 914 despegó desde Nueva York rumbo a Miami en 1955. Todo parecía normal. Pasajeros emocionados, tripulación profesional y un avión en perfectas condiciones. Pero apenas unas horas después del despegue, la comunicación con la torre de control comenzó a fallar. Primero estática, luego silencio absoluto. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. El mundo dio por perdido el avión y sus ocupantes. Familias lloraban, investigadores buscaban en océanos y cielos, pero no encontraron nada. Las teorías surgieron en accidentes secretos, experimentos gubernamentales, incluso secuestros extraterrestres. Nada tenía sentido. Décadas más tarde, en 1992, ocurrió lo imposible. El vuelo 914 apareció intacto en un aeropuerto de Miami. Los pasajeros estaban allí, como si no hubieran envejecido ni un solo día. Las maletas estaban intactas, los periódicos de los años 50, y todo parecía congelado en el tiempo. Pero lo más aterrador estaba por descubrirse. Algunos pasajeros comenzaron a recordar cosas que nunca debieron suceder. Visiones de luces extrañas, sombras moviéndose, susurros que los seguían. Nadie entendía lo que había pasado. Algo invisible los estaba observando, y nadie sabía cuándo se manifestaría. Al abrir la cabina, los investigadores se encontraron con un avión que parecía detenido en 1955. Los pasajeros estaban confundidos y aterrorizados. Los instrumentos funcionaban como nuevos, las maletas intactas y los periódicos amarillentos, como si nada hubiera pasado. Algunos pasajeros relataban luces que atravesaban la cabina, sombras que se movían junto al avión y susurros imposibles de describir. Los científicos intentaron grabar los fenómenos, pero todos los instrumentos fallaban. En cámaras mostraban figuras deformes, grabadoras solo captaban estática y relojes se detenían. Nadie podía explicar cómo un avión podía desaparecer 37 años y reaparecer intacto. Algunos pasajeros recordaban eventos imposibles, lugares que no existían, personas que nunca habían visto y sensaciones que los aterrorizaban. El miedo dentro del avión y los investigadores comprendieron que estaban ante algo más oscuro de lo que podían imaginar. Los pasajeros empezaron a desaparecer sin previo aviso. Alguien parecía llamarlos desde otra época, voces que sonaban familiares, pero que no podían reconocer. Cada desaparición dejaba un vacío absoluto y nadie podía explicar lo ocurrido. Algunos afirmaban que el avión los había transportado a un túnel temporal, donde los años no existían y la realidad se distorsionaba. Los recuerdos se mezclaban y algunos veían a personas fallecidas observándolos. Desde los pasillos, la confusión y el terror se apoderaron de todos. La aeronave no era solo un avión, era un portal que atrapaba a los pasajeros en un ciclo imposible de romper, donde el tiempo y la lógica se rendían ante la inexplicable maldición del vuelo 914. Con el paso de los días, los fenómenos se intensificaron. Objetos desaparecían y reaparecían. Sombras recorrían los pasillos y los pasajeros tenían visiones de futuros imposibles. Algunos describían ciudades y tecnologías que no existían en 1955 ni en 1992. Las cámaras fallaban, las grabadoras captaban solo estática y los relojes se detenían. Los pasajeros empezaban a confundirse entre recuerdos reales e ilusiones. El avión parecía tener voluntad propia, decidiendo quién desaparecía y quién permanecía. Cada intento de abandonar la cabina reforzaba su poder. El miedo se volvió insoportable y la desesperación se apoderó de los que aún permanecían.
Los pasajeros comenzaron a experimentar cambios dramáticos en personalidad y comportamiento. Obsesiones, fobias y recuerdos fragmentados los consumían. Cada desaparición seguía un patrón misterioso que nadie podía descifrar. El avión ya no era un vehículo, era un ser vivo manipulando la realidad y el tiempo a su voluntad. Intentar comprenderlo solo aumentaba la confusión. La maldición del vuelo 914 no había terminado con su reaparecimiento. Estaba lejos de finalizar. Intentos de abrir puertas o escapar resultaban inútiles. La aeronave parecía decidir quién podía vivir y quién desaparecería. El horror de la experiencia comenzaba a ser palpable, y los investigadores comprendieron que estaban enfrentando un fenómeno que escapaba a toda lógica humana. Cada vez que un pasajero desaparecía, los sobrevivientes sentían la presión del tiempo y del espacio doblándose a su alrededor. Algunos afirmaban que la voluntad del avión estaba presente y que cada acción podía cambiar su destino de manera irreversible. Objetos y personas aparecían y desaparecían sin aviso, mientras las sombras se volvían más visibles. Los instrumentos seguían fallando y los relojes no avanzaban. La realidad misma se alteraba dentro del avión. La desesperación crecía y los pasajeros comprendieron que estaban atrapados en un ciclo que no podían controlar. Cada intento de documentar los fenómenos fracasaba y los que miraban hacia el futuro eran los primeros en desaparecer. Los recuerdos de los pasajeros se fragmentaban. Momentos de sus vidas se mezclaban con recuerdos falsos, generando confusión y miedo extremo. Algunos afirmaban ver familiares fallecidos observándolos desde la cabina. Los investigadores empezaron a aceptar que el avión no era solo un misterio, era una máquina viva que manipulaba tiempo, espacio y mente. Cada desaparición y aparición confirmaba que la aeronave tenía control total sobre quienes subían a ella. Los pasajeros no podían confiar en sus propios sentidos. Cada intento de resistir al fenómeno solo reforzaba su poder, y aquellos que osaban desafiarlo desaparecían. El tiempo dentro del avión dejó de tener sentido. Pasado, presente y futuro se mezclaban en una confusión que desafiaba la realidad. Algunos pasajeros veían eventos de otras décadas y vidas que jamás habían vivido. La desesperación crecía mientras comprendían que estaban atrapados en un ciclo sin salida. La maldición del vuelo 914 se hacía más intensa, y los sobrevivientes comenzaron a temer que la aeronave decidiría su destino final en cualquier momento. La presencia invisible se hacía sentir, acercándose con cada hora que pasaba, y el miedo se volvía casi físico. La presión psicológica alcanzó su punto máximo. Los pasajeros dudaban de su existencia. Desapariciones, visiones imposibles y fenómenos paranormales saturaban la cabina. Algunos intentaban documentar, pero los instrumentos fallaban constantemente. La maldición del vuelo 914 se volvía más intensa. Cuerpos, objetos y recuerdos desaparecían sin explicación. Aquellos que permanecían comprendieron que el avión tenía un control absoluto sobre el tiempo y la realidad dentro de su cabina. Cada intento de escapar o de resistir solo reforzaba la maldición, y la desesperación se volvía insoportable. El vuelo 914 sigue siendo un misterio sin resolver. Pasajeros atrapados, desaparecidos, reaparecidos en bucles temporales, con recuerdos que nunca les pertenecieron. La ciencia no puede explicarlo, la lógica no sirve, y el miedo humano solo puede observar. La maldición continúa, invisible, esperando, atrapando a quienes se cruzan con su camino. Hay fuerzas que no podemos controlar, puertas del tiempo que nunca deberían abrirse y secretos que jamás deben ser descubiertos. El vuelo 914 no es solo un avión perdido en la historia, es un recordatorio de que el tiempo y la realidad pueden doblarse de formas que jamás imaginaríamos. Algunos creen que la aeronave aún existe, aguardando su próximo vuelo, y que cualquier intento de desafiar su poder podría ser el último.